Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar de nuevo cada semana compartiendo estos espacios dedicados a la opinión pública, dedicados a formular, o en este caso a generar educación política para ustedes sobre los temas, sobre los principales temas de interés nacional para ponerlos a su consideración y que sean ustedes quienes tengan la última palabra y ustedes sean quienes saquen sus propias conclusiones. Agradecerle al Periodismo en Llamas y también para que nos puedan ayudar a seguir creciendo, compartiendo estos contenidos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube para poder seguir creciendo, llegar a más audiencia y más que nada que mucha gente pueda conocer de esos temas que son muy importantes para la ciudadanía en sí. También decirles y recordarles que aquí procuramos practicar el pluralismo ideológico, aquí procuramos manifestar nuestra opinión con argumentos, con datos, con contraste, con rigor, con responsabilidad y más que nada para tratar de llegar hacia la verdad. Como dice el lema de este prestigioso medio, la libertad es buena cuando vives con la verdad y decirles que, bueno, aquí no pretendemos ser dueños de la verdad, somos apenas comunicadores políticos, en mi caso soy apenas politólogo, procuramos ejercer nuestro derecho de libertad de expresión siempre con responsabilidad y con seriedad, sin caer en los fanatismos, en los sesgos, en los maniqueísmos, que es lo que lastimosamente está imperando en nuestra sociedad en estos tiempos donde precisa más que nada rescatar estos espacios para poder generar una buena formación ciudadana o en este caso una fuerte conciencia sobre estos temas que la ciudadanía debe conocer. También decirles de que por favor no se vayan a desconectar apenas termine mi comentario semanal, ya que a las 8:30 tendremos la participación del economista Marco Flores, con quien abordaremos y seguiremos profundizando el tema que tengo preparado con ustedes, que es economía, la ley de defensa de la dolarización, la deuda pública, entre otras cosas respecto a dichas operaciones en sí. A ver, tenemos muchos temas para comentar, pero como les dije, el tema central que nos reúne en esta ocasión es la economía. Alguna vez escuché a Bill Clinton en la campaña del 92 diciéndole a George Bush este famoso eslogan que se hizo popular, que es la economía estúpido, que lo hizo como su eslogan de campaña para tratar de llegar a la población sobre temas que en realidad le importaban a la ciudadanía muchísimo más que la política exterior en aquel momento, ya que la Guerra Fría estaba llegando a su fin, eran los años 90, habían otras problemáticas, etcétera. Quiero empezar con el tema de economía, pero antes quisiera hacer un breve antecedente histórico sobre lo que nos lleva a tocar este tema. A ver, recordar a la gente que el presidente de la República, Lenín Moreno, llegó al poder el 24 de mayo del 2017. Vale acotar que durante esta legislatura, durante este mandato, hemos tenido 4 ministros de Economía. En un primer momento estuvo Carlos de la Torre, luego estuvo María Elsa Viteri, y en mayo del 2018 se configuró el giro ideológico, tanto en la visión política cuanto en la visión económica del manejo de las finanzas, que recayó en Richard Martínez, quien fuera presidente del comité empresarial designado por el presidente de la República en aquella época. Luego tuvo que retirarse en el año 2020 por las razones que muy bien la ciudadanía conoce. Ahora es funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, aunque el caballero mencionó de que nunca, que más bien el Banco Interamericano no es banco, pero bueno. Luego tenemos a Mauricio Pozo, quien actualmente lidera esta cartera, y tenemos una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que esta administración ha venido impulsando. El primero en marzo del 2019, que no se llegó a concretar del todo. Luego tuvimos este acuerdo en septiembre del 2020 que lo catalogaron como histórico las autoridades, donde se ha hecho este desembolso, más bien esta operación de 6.500 millones que hasta ahora se reciben de monto en monto así. Y bueno, esto nos lleva también a la Ley de Defensa de la Dolarización, que representa, entre otras cosas, una serie de condiciones o requisitos que nos pide los organismos multilaterales para poder precisamente acceder a estos créditos. Hemos tenido la Ley de Fomento Productivo, hemos tenido la Ley de Apoyo Humanitario, hemos tenido la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y esta ley no es la excepción que también forma parte de estos acuerdos. Y entonces, para empezar con el análisis de esta ley, ¿qué es lo que persigue en sí? Busca, en buen romance, la privatización del Banco Central bajo
bajo la arenga o bajo la justificación de que tiene que ser un ente autónomo e independiente del poder político de la función ejecutiva, que es lo que han venido manifestando las autoridades gubernamentales. Sumado al hecho de que se le busca reducir o más bien quitarle el poder a la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera, para que de esta manera se le quite los controles al Estado en el tema de la gestión, regulación, estrategias de políticas públicas, formulación, etcétera, etcétera. Y esto vale añadir, y qué bueno que traemos este tema a colación, porque quisiera recordarles a ustedes que yo en estos espacios he compartido un paper muy interesante que vale la pena traerlo al debate, donde por ejemplo el informe del Banco Mundial, que salió en enero del 2021, apenas este año, titulado, por ejemplo, decía el famoso CBI, que era el concepto este de Central Independence Bank, que entre otras cosas traía, por ejemplo, el tema de la liberalización financiera, el tema de la reducción del estado de bienestar social y la desregulación del mercado laboral. Que estos eran los tres puntos muy importantes en que se enfocaba este estudio del Banco Mundial, donde hacía énfasis de que se debilitaba la política regulatoria, la política fiscal, se le quitaban los controles al Estado y que habían ejemplos de otros países donde lastimosamente no había podido funcionar bien esta política en sí. Entonces queda por el debate público, que ustedes también lo pueden averiguar ahí, que es un estudio sumamente interesante. Que dicho sea de paso, cuando venga el economista Flores, ahí también lo seguiremos abordando y le pediremos su opinión al respecto. Pero a ver, quiero enfocarme en los artículos interesantes de esta ley, porque, amable audiencia, gran parte del análisis que se los voy a poner a su consideración y que voy a tratar de ser lo más preciso y lo más concreto posible, ya que esto no es fácil. Esta es una ley que tiene, me parece, si la memoria no me es infiel, 150 o 200 páginas, donde uno tiene que leer con detenimiento estos artículos, las disposiciones generales, las disposiciones transitorias. Uno tiene que contrastar, por ejemplo, con la Constitución de la República, que la tengo aquí dicho de paso, para tratar de ver dónde hay irregularidades, dónde hay contravenciones, entre otras cosas. También junto con otros códigos que poseemos aquí en el Ecuador, que dicho sea de paso también regulan otras actividades y que van a ver lo interesante de esta ley, donde se va por otras áreas o por otras ramas donde no le competen y que ahí hay una violación constitucional que ya voy a ir desmenuzando. Entonces, ¿cuáles son los artículos en cuestión? Por ejemplo, tenemos el artículo 7, que esto está al principio. Por ejemplo, el artículo 7 de este proyecto de ley habla de sustituir el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que es lo que se busca reformar, donde, por ejemplo, establece crear una nueva Junta Política y Regulación Financiera, pero que en esta ocasión ya no tenga carácter, que sea de carácter no financiero, pero que siga manteniéndose como sujeto de derecho público. Con autonomía administrativa, dice el artículo, y que estará conformada por 5 miembros, pero que ya no van a ser designados por el Ejecutivo, sino que más bien serán nombrados por la Asamblea. Obviamente en el artículo más adelante dice de que el presidente va a mandar ternas, pero es la Asamblea a la final la que tiene la potestad de nombrarlos en sí. Y aquí tenemos una serie de mecanismos que se enrolan ahí y que podrán ser reelectos por una sola vez, o sea, podrán durar en el cargo 10 años, la primera. El artículo 11, luego, habla de eliminar el artículo 15 del Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Qué es lo interesante o qué es lo que llama la atención aquí de eliminarse, por ejemplo, este artículo? ¿Qué dice este artículo? Y se los leo textualmente. Habla de facultades macroeconómicas que tiene esta Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera, donde entre otras cosas busca establecer, por ejemplo, condiciones, límites a la posición de activos externos que las entidades financieras, de valores y seguros, entre otras, y que también se podrán establecer, por ejemplo, condiciones y límites al endeudamiento externo que las entidades del sistema financiero nacional, de valores, de seguros y otras entidades no financieras otorguen crédito por sobre los límites que establezca la Junta en sí. Con esta nueva reforma, dentro de este nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, se quitaría este artículo que les acabo de quitar. Es decir, este proyecto, para hacerlo a modo de pregunta, ¿podría facilitar quizás la salida de capitales al derogar estos mecanismos que les acabo de mencionar, donde se establecen techos, límites, regulaciones, entre otras cosas? Queda para el debate público. ¿Qué tenemos más adelante? Tenemos el artículo 12, donde, por ejemplo, habla de reformar el artículo 17 del COMIF, que es la abreviatura de este código,
donde por ejemplo establece de que la nueva Junta procederá a calificar como reservada la información relacionada al ámbito de su gestión. Aquí yo me hago una pregunta que se las traslado a ustedes. ¿Por qué tanto secretismo con la información si debe ser pública para garantizar transparencia en ese sentido? Y aquí les traslado otra ley que tiene que ver con este tema, que se la cito textualmente, es la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia a la Información Pública, la OTAIP. ¿Qué es lo que dice esta ley en los artículos 17 y 18? Establece, por ejemplo, de que la información será de carácter reservado, pero en lo referente a lo que es seguridad nacional, inteligencia militar, operaciones especiales y de defensa. Yo aquí les vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver esto que les acabo de mencionar con un tema de finanzas públicas que no tiene absolutamente nada que ver? Que dicho sea de paso, se invocó estos artículos que les acabo de mencionar para tratar de mantener como información reservada el tema de la venta del Banco del Pacífico, que fue el año pasado, que fue una cosa que demandaron ciertas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, si la memoria no me es infiel, y que ningún ecuatoriano sabía que el Banco del Pacífico se lo estaba tratando de vender por aquella época. Entonces aquí tenemos otro hecho interesante. ¿Qué más tenemos? A ver, en el tema de las tasas de interés, límites y función del Ejecutivo, hay 3 artículos que llaman poderosamente la atención. Tenemos 3, voy a tratar de citarlos. Primero, el artículo 30, que habla de reformar el artículo 36 del Código actual, habla de que, por ejemplo, en el Banco Central tendrá la función de formular e implementar la política en el ámbito monetario. De la misma forma, en el proyecto de ley está en el artículo 38 lo que les acabo de mencionar, lo mismo, tal cual. Luego, en el artículo 79 también habla de que el Banco Central va a establecer un sistema de tasas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional. ¿Qué es lo que nos dejan estos 3 artículos? Primero que todos estos contravienen el artículo 303 de la Constitución, que lo tengo aquí si quieren y se los puedo leer. ¿Qué es lo que dice? Habla sobre la facultad exclusiva que tiene la función ejecutiva. Y aquí dice, la formulación de las políticas monetarias, crediticia, que ahí está el tema de las tasas de interés, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. ¿Qué es lo que dice esto? Que es la función ejecutiva la que va a determinar este tipo de políticas, no el Banco Central en sí. Y si esto le sumamos que también se contraviene el artículo 261 del numeral 5, donde establece claramente de que evidentemente es la función ejecutiva la que está encargada de formular y dictaminar la política monetaria, crediticia, comercial y financiera. Y que dicho sea de paso es la única que puede establecer límites a las tasas de interés y comisiones que cobra el sistema financiero nacional. Aquí es un tema de institucionalidad, aquí no se trata de defender a nadie, ni siquiera una corriente política en particular. Yo procuro hablar en derecho para que se pueda establecer un debate público con altura, para que la gente pueda entender lo que hay detrás de ciertas leyes que lastimosamente contravienen mucho de lo que es la finalidad en la cual está escrita y que eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. Entonces, es para tratar de despejar este tipo de dudas que sí los ciudadanos necesitan conocer para que no caigan en ciertos juegos de palabras o en ciertos tecnicismos como se conoce popularmente. ¿Qué más tenemos? Financiamiento al sector público. Aquí sí hay algo interesante. El artículo 46 y 47, ¿qué es lo que dice de este proyecto de ley? Habla de que el Banco Central del Ecuador prohibirá el financiamiento directo e indirecto al gobierno central, el ente rector de las finanzas públicas, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas, a los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones de propiedad pública. Lo mismo dice, por ejemplo, el artículo 47 de este proyecto de ley, donde dice que, por ejemplo, el Banco Central tiene prohibido realizar operaciones cuasi fiscales en la realización de inversiones, proporcionar ayudas o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas, compra de acciones en empresas públicas, emitir préstamos o garantías bancarias a personas naturales. ¿Qué es lo que nos dejan estos 2 artículos? Nos dejan de que está establecida la prohibición del financiamiento al sector público, es decir, que se elimina cualquier posibilidad de que el Banco Central inyecte recursos tanto directa como indirectamente a las entidades estatales que lo necesitan, qué sé yo, en casos de emergencia o para casos extraordinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que nos deja para el debate público una vez más. ¿Qué también tenemos?
tenemos, por ejemplo, los controles de la Contraloría que están establecidos en el artículo 48 de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, por ejemplo, de que el Banco Central estará sometido al control de la Contraloría General del Estado por el uso de recursos públicos. Uno lee esto y dice, sí, me parece correcto, y nadie cuestiona esto, pero ¿qué es lo que pasa y dónde está la trampa? Que en el actual Código Orgánico Monetario y Financiero, que se lo quiere reformar, solamente se lo va a reducir a este párrafo que les acabo de mencionar, de que la Contraloría General va a establecer sondeos y monitoreos de los recursos públicos al Banco Central, pero en el actual Código Orgánico Monetario y Financiero tenemos muchísimas más párrafos y numerales establecidos que son muy específicos, como por ejemplo, el cual les voy a leer textualmente, que dice, por ejemplo, la verificación del cumplimiento de las regulaciones y resoluciones emitidas por la Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera y del propio Banco Central del Ecuador, que también establecerá el monitoreo de la ejecución de los instrumentos de política monetaria, gestión de activos financieros, la evaluación del sistema de gestión de riesgos del Banco Central, etcétera, entre otras cosas. Entonces, se le quita una vez más el poder que tiene la Junta de Regulación Política Monetaria y Financiera en este tipo de casos, donde solamente la Contraloría va a reducir sus operaciones a solamente el uso de recursos públicos sin hacer exámenes a la ejecución de políticas, a la ejecución de instrumentos de política monetaria, a la evaluación de la gestión de los activos financieros, entre otras cosas. Y que dicho sea de paso, esto vulnera o contraviene el artículo 136 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo dice de la Constitución de que los proyectos de ley, en este caso este que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero, deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional. Caso contrario, no se lo tramitará. Aquí ya se sale por las ramas al referirse a un tema que le compete a la Contraloría. Entonces, una vez tenemos una contravención a la norma constitucional. ¿Qué más tenemos? Financiamiento del Banco Central hacia el sector privado. Hay 1, 2, 3, 4 artículos interesantes que vale la pena acotar. Por ejemplo, el artículo 69, ¿qué es lo que dice? Busca reformar el artículo 118, donde, por ejemplo, están los instrumentos del manejo de liquidez, encaje, emisión de valores a corto plazo del Banco Central, que van a ser utilizadas en operaciones de mercado abierto y sistemas de tasas de interés. Lo mismo dice el artículo 75, donde, por ejemplo, habla de que el Banco Central podrá emitir valores a corto plazo denominados títulos del Banco Central, entre paréntesis TBD, y que estas operaciones se las podrá realizar a través del directorio del Banco Central con, cito textualmente lo que dice la ley, con el sector financiero privado, y no serán considerados deuda pública, independientemente de su plazo. Luego, en el artículo 76, dice que las operaciones de mercado abierto, las que les acabo de comentar, serán exclusivamente para propósitos de liquidez a corto plazo en el mercado y que el Banco Central podrá efectuar operaciones de mercado abierto con las entidades del sistema financiero nacional, entre paréntesis, los bancos, etcétera, 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 únicamente a través de operaciones de compra definitiva de los valores emitidos por el Banco Central. Al igual que, y cita después, el tema de las tasas y los plazos y los reportes de valoración. Y asimismo el artículo 77 habla de, por ejemplo, estas operaciones de descuentos de los activos financieros en el portafolio del sistema financiero privado. ¿Qué es lo que nos dicen estos 4 artículos? Aquí se evidencia evidentemente el financiamiento del Banco Central al sector financiero privado, que difiere totalmente del artículo 303 de la Constitución, que fue lo que les mencioné al principio, donde es el Estado central, a través de la función ejecutiva, la que es la encargada de generar la política monetaria, comercial y crediticia. Por eso es que el proyecto de ley, en caso, permite, más bien impide canalizar la liquidez del Estado. Y en sus artículos 69 y 76 que les acabo de mencionar, determina expresamente que será la banca privada la que sí podrá efectuar operaciones de liquidez. De aquí nos encontramos con una contradicción, porque la reforma plantea de que la inversión doméstica de activos del Banco Central es mala, pero que si la realiza, por ejemplo, las entidades públicas a través de la banca, son malas. O sea, es bueno para el uno, pero es malo para el otro. O sea, caemos en una contradicción total. Luego tenemos el tema de las reservas internacionales, que también es un tema sumamente polémico, que dicho sea de paso, varios, en este caso algún candidato durante este proceso electoral,
lo ha hecho parte de sus propuestas, que también eso lo vamos a abordar con el economista más adelante para determinar si es que es válido o si tiene sustento legal el uso de las reservas. Pero sin apartarme del tema central, ¿qué es lo que dice en el proyecto de ley respecto a las reservas internacionales? Por ejemplo, en el artículo 82 se refiere a que las reservas internacionales y activos externos, en caso de que éstas disminuyan o alcance niveles que puedan poner en peligro las políticas del Banco Central, será el directorio de esta entidad del Banco Central la que recomendará una política al ente rector de las finanzas públicas para remediar, cito textualmente, esta situación. Esto en buen romance significa un nuevo endeudamiento que tendrá el Estado que adquirir si es que llega a caer en este tipo de situaciones. Que dicho sea de paso implica un salvataje o un subsidio costosísimo para el Estado, con recursos públicos, que dicho sea de paso puede ser la consecuencia de la fuga de capitales, que fue lo que les mencioné en los primeros artículos, y que no se someta a rendición de cuentas a las autoridades responsables de esto, que dicho sea de paso no van a estar sujetas a regulación, producto de la reducción que se le va a quitar al poder a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Sumado al hecho de que al hecho de que no sea posible realizar un control externo de las reservas internacionales cuando se le quite las competencias a la Contraloría en los artículos anteriores que les mencioné, donde van a estar de libre disponibilidad las reservas internacionales. Y dicho sea de paso, no se supone que el objetivo de esta ley, entre comillas, es evitar manejos políticos irresponsables. Entonces, nos lleva a preguntar ¿para qué van a ser utilizadas entonces las reservas internacionales? ¿Para pagar deuda externa una vez más? Queda para el debate público. Y finalmente tenemos una disposición derogatoria, que es lo que se encuentra al final de este proyecto de ley, donde establece tal cual de que, lo leo textualmente, la disposición derogatoria primera del proyecto de ley en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, habla de que, por ejemplo, impide de que la misma Contraloría realice un examen anual del manejo y de los estados financieros de los recursos de la Reserva Internacional de libre disponibilidad, por lo que le quita las capacidades a otra institución del Estado, por lo que esta ley para la defensa de la dolarización se refiere una vez más a otra área o a más de una materia, contraviniendo de nuevo lo que les mencioné al principio, el artículo 136 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, estos son todos los artículos que he podido recopilar y que se los he podido poner a su consideración de este famoso proyecto de ley de defensa de la dolarización, donde tenemos en total 15 artículos, donde hay este tipo de cuestionamientos y señalamientos de mi parte, y que agradezco profundamente a los analistas que han podido dar su voz al respecto, de los cuales puedo nutrirme cada día y poder sacar yo una conclusión para poder compartírselas a ustedes. Más adelante con el economista Marco Flores podremos abordar este tipo de puntos polémicos interesantes para saber y profundizar sobre este tipo de temas, y más que nada para tratar de determinar estos manejos de la economía que, dicho sea de paso, nos deja mucho en qué pensar como ciudadanos, y que a veces, lastimosamente, el ciudadano de a pie, que tiene tantas obligaciones en sí y que, por ejemplo, no nos tomamos el tiempo de leer estos cuerpos normativos o estas leyes, que dicho sea de paso puede afectarnos a nosotros, puede afectar al vecino, puede afectar a los profesores, puede afectar a los funcionarios públicos, etcétera, 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 porque esto forma parte del ciclo de la vida, de un círculo, o sea, todo está conectado. Recuerdo que en una ocasión un profesor nos decía en una clase de sociología y de gestión pública, donde, por ejemplo, tanto la política, la economía y la sociedad, lo social, todos estos tres elementos están conectados. Ninguno se abstrae del otro. Por eso es que, si uno lee, por ejemplo, la obra de Anthony Giddens respecto a la sociología, habla de que estos tres elementos son importantes para determinar el comportamiento de una sociedad en sí. Y las actividades, la producción, el consumo, toda una serie de operaciones que convergen dentro de un mismo sitio, y que de ahí es que nace el concepto de sociedad en sí, para ponerlo en términos más sencillos. Entonces, habrá que ver cuál será el destino de esta ley, porque dicho sea de paso, ya 2 veces fue rechazada por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, y que el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, actualmente ha manifestado de que no, que van a mandar el proyecto de ley tantas y cuantas veces sea necesario. Entonces,
nos deja como que van a seguir mandando este proyecto con este tipo de señalamientos y con este tipo de normativas que contravienen la Constitución, que poseen este tipo de irregularidades y que poseen este tipo de contradicciones, etcétera, etcétera. Entonces, nos deja mucho en qué pensar sobre el futuro del manejo de las finanzas públicas y que dicho sea de paso, esta administración que ya lleva, la del presidente Moreno, ya lleva 3 años y 10 meses, ya en 2 meses va a entregar el cargo al próximo presidente, independientemente de quién llegue a la presidencia, ya sea o Guillermo Lazo o Andrés Arauz, que son los que ya hasta ahora se sabe de que van a pasar la segunda vuelta, aunque como ya hemos abordado en estos espacios, todavía están las impugnaciones de Pachacuti, todavía está el tema este de la pugna entre el TCE y el CNE, que es un tema sin fin. Entonces, una serie de cosas que todavía en el aire, o como se dice popularmente, se quedan en el limbo y lastimosamente no se nos dan respuestas a los ciudadanos para tratar de comprender qué es lo que está pasando en verdad. Entonces, esto es lo que les quería comentar a ustedes y como mensaje final, para culminar mi comentario semanal, decirles de que se mantengan expectantes y sigan investigando y contrastando este tipo de informaciones, que no dejen de lado esto, sino que más bien dedíquenle un poquito más de tiempo a este tipo de temas de interés nacional, porque sin duda alguna va a repercutir en el futuro